Brujem Abayim. Bienvenidos a Erev Tov, Shavua Tov, un gusto poder encontrarnos nuevamente para continuar con nuestro estudio de Mishneh Torah de Rambam Ilhot Shabbat. Hoy vamos a concluir el capítulo 24 y con favor de Dios vamos a comenzar el capítulo 25. Nuestro estudio lo haremos Leilu Nishmat de Ajuti Morati, de mi querida hermana Alea Shalom, Regina Marta Bat del Maester, que se va a cumplir un aniversario más en el próximo 25 de Sivan, pasado mañana de la noche ya, de 7 años de su prematura partida física. Que cada una de las palabras, cada una de las alajot sirvan para elevar su bendita alma de esta tierra. Estamos estudiando entonces el capítulo 24 en esta semana muy particular, donde compartimos escenarios de discusiones muy profundas, muy ácidas, muy agrias en el seno del pueblo de Israel. Aquí en Israel estamos transitando Perashat Korah. En las diásporas están estudiando Perashat Shelach Lecha, el común denominador que tiene que ver con Shelach Lecha en la diáspora acerca de los exploradores, la difamación, también tiene que ver con el común denominador de Korah y su congregación, Korah Ba'adato, que en última instancia también forman el escenario de la difamación. Allí fue con la tierra, aquí es con las personas. Pero en última instancia, lamentablemente el ser humano, cuando anida en su seno la envidia, el celo, en última instancia es el peor consejero. Y allí entonces tanto los meragelim, los exploradores, como Korah, en nuestra perashá semanal en la Sagrada Torah en Israel, tienen esa condición de la Kin'a, ese escenario de una envidia que es tan gratuita que lleva también a un odio incomprensible. Quiera Dios liberarnos de todo ese escenario que nos permita, obviamente, desarrollar el Ahavat Hinam, quiere decir el amor verdaderamente gratuito, la comprensión entre los seres humanos, y sobre todas las cosas aquí, echar ese bálsamo en el seno del pueblo de Israel. Estamos entonces estudiando el capítulo 24, a partir de hoy, la alajá número 10. La alajá número 10 nos dice: todas las acciones que están prohibidas como parte de la categoría del Shebut. Explicábamos que el Shebut es una ordenanza de nuestros sabios que tiene que ver con el concepto Shebut, son las mismas palabras que Shabbat, en el sentido de Shev al Ta'aseh. Quiere decir un decreto. Estamos hablando de las alajot que están dictadas para preservar la dignidad, la honorabilidad del Shabbat. No estamos hablando de tareas creativas, melajot, labores, trabajos, labores de trabajo específicas, sino algunos aspectos que están prohibidos a causa del Shebut, como parte de la categoría de Shebut. Dice, Korat Barim Shema Surim Mishum Shebut, quiere decir, todas aquellas cosas que están prohibidas por el decreto de Shev Be'al Ta'aseh, quiere decir que no hagamos esas tareas para preservar la dignidad y la santidad del Shabbat, lo gazru aleyen ben Hashem Mishum. Quiere decir, no fue decretado sobre ellos, o no están prohibidas, en el Ben a Shemashot. ¿Qué significa el Ben a Shemashot? El Ben a Shemashot dijimos que es un tiempo. El tiempo se llama Ben Hashemashot, entre los soles. Shemesh en hebreo es sol, Shemashot es el plural. ¿Qué significa entre los soles? Entre los soles es la hora crepuscular. Ben Hashemashot es el tiempo que transcurre entre la Shekiah, quiere decir el ocaso, la puesta del sol, y Tzet HaKochavim, y la salida de las estrellas. Todo eso se llama Ben Hashemashot. Todo eso son aproximadamente 20 minutos, nada más, pero nada menos tampoco. Por lo tanto, obviamente el Ben Hashemashot es un tiempo en el cual dice que todas las cosas que están prohibidas en Shabbat, como parte de la categoría de Shebut, no están prohibidas Ben Hashemashot. Quiere decir, entre la puesta del sol
y la aparición de las estrellas. ¿Sí? Entonces, lo que estudiamos en el capítulo 5 del Rambam, les recuerdo, para los que todavía no estaban con nosotros, les agradecemos a todos quienes comparten con nosotros este espacio. Primero, muchas gracias. Es un honor que estén todos con nosotros hoy a la noche. El capítulo 5, la halajá número 4 del Rambam, decía que hay una duda de si Ben Hashemayot se considera parte del día o parte de la noche. ¿No es cierto? Entonces nosotros actuamos estrictamente con respecto a la observancia de las prohibiciones de la Torah durante este tiempo y se observan ciertas kulot, quiere decir clemencias, en este caso con respecto a las prohibiciones rabínicas, que el Shvut es una de las prohibiciones de esta índole, de índole rabínica. Entonces nos dice Rambam, Ela beatzmo shel yom u she'em asurei. Quiere decir que están prohibidas estas acciones solo en el Shabbat mismo, beatzmo shel yom, en la esencia del mismo día. Abal ben hashmashot mutarim, pero están permitidos durante ben hashmashot. O sea que me queda algún tiempo para hacer todavía algo. Beushi yesham de bar mitzvah odoja. ¿En qué casos? Dice el Rambam, siempre que la actividad que sea necesaria debido a una mitzvah o un asunto apremiante. Quiere decir, en este caso, si tengo algo que no puede esperar, entonces lo puedo hacer ben a Shemashot, como vamos a ver algún ejemplo. Keitzad, pregunta el Rambam, ¿qué está implícito en esta realidad? Nos dice Rambam, mutarlo ben Shemashot la alot bailán o la shut al pene amaim la viru la shofar. Como estudiamos la semana pasada, dice, durante el Ben Hashemashot se permite subir a un árbol o nadar a través del agua para traer un lulav o un shofar. Hay un río que separa una localidad de la otra y sé que voy a traer el shofar para Rosh Hashanah eventualmente, o el lulav porque es Sukkot, y se puede conseguir que mientras voy, tardo en cruzar muy poco tiempo, 5 minutos, puedo tomar el lulav o el shofar y traerlo nuevamente, quiere decir no estaré transgrediendo el tiempo de Shabbat. ¿Sí? Entonces, todo lo que estábamos hablando aquí del Rambam es lo que está permitido hacer Ben Hashemashot, en el caso de que es una mitzvah o una situación apremiante. Vejen modid mina ilan o motzi mina carmelit erub sheasa. Lo mismo dice, se puede tomar un erub que se ha hecho en un árbol o desde un espacio público. El carmelit es el reshut rabim. Esto ya pertenece al principio de las leyes de Shabbat, en donde hablábamos de que hay al menos 2 espacios reconocidos: el espacio privado, donde yo vivo, y la calle, que es el espacio público. A su vez, existe el carmelit, que es un espacio público decretado por los rabinos, y en este caso dice, se puede bajar algo del árbol o sacar algo del carmelit, del eirub, quiere decir, del espacio común que he construido para el tiempo de Shabbat, para que pueda transportarse de mi dominio privado al dominio público. Quiere decir, también, dice la persona, si uno está preocupado, si está ansioso o está presionado con respecto a un asunto, llámese una actividad prohibida, un shubut está permitido durante Ben a Shmashot. El shubut está permitido. Pero si no había ninguna situación apremiante, dice el Rambam, de lo de bar mitzvah, y si no se trataba de cumplir una mitzvah, necesitaba tener el shofar, o necesitaba tener las 4 especies de Sukkot, en este caso está prohibido. Entonces, dice Rambam, ¿qué está prohibido hacer Ben Hashemashot? Esto, la tradición sefaradí, todos los viernes, a la hora del Kabbalat Shabbat, se dice Bame Madlikin u Bame en Madlikin. ¿Con qué se enciende y con qué no se enciende? Donde se estudia de la Gemara de Shabbat, eventualmente, acerca de cómo se puede encender la vela de Shabbat y con qué aceite se puede encender.
al final nos dice, Ein me'asrim et habadai ben hashemashot. Quiere decir, no se puede lehacer, quiere decir diezmar, el demai. Demai, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos que los frutos que han sido tomados de la tierra, los árboles, ¿no es cierto? Existe la necesidad de hacer el diezmo de esos frutos como una ordenanza rabínica. ¿Por qué? Dice, tal vez yo he recibido de regalo de una persona que no puso reparo en, si me regaló 2 kilos de naranjas, no puso reparo de diezmar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces yo tengo que separar el diezmo. Entonces, Eime así esta de maíz, no se puede, así, perdón, esta badai de Nashimashot, no se puede diezmar lo que estamos seguros que no fue diezmado, a pesar de que la prohibición de diezmar productos en Shabbat es una regla de Shibut, quiere decir, no es una regla, no es un trabajo prohibido. Por eso les dije, Shibut no quiere decir ninguna tarea que está prohibida, no es una melajá asura, una tarea prohibida, sino que es una prescripción rabínica para preservar la dignidad del Shabbat. Pero sí se puede hacer el diezmo del demai. Quiere decir, demai es cuando tengo duda. Tengo duda de si la persona que me regaló esas naranjas o las manzanas o lo que fuera, no hizo, o yo tengo dudas si la persona hizo eventualmente el separar el diezmo. Entonces, en este caso, lo que es de Mai, quiere decir la duda de si fue hecho o no, entonces está permitido hacerlo en Hashemashot. Este es el caso de una mitzvah. Catán, la halajá número 11, nos dice que cuando un pequeño que hizo en Shabbat algo, una actividad que está prohibida como Shabbat, por ejemplo, Talash meatzitz sheinon akub o tintel bekarmelit. Quiere decir, el niño arrancó una planta que crece en una maceta que no tiene un agujero debajo. Quiere decir una maceta cerrada, ¿sí? O sea, meatzitz sheinon akub. Entonces, el niño dice, sobre ese arrancar de esa planta está eximido eventualmente. Shein ze makom giduló, porque no es el lugar de donde crece la planta. La planta crece en la tierra, pero fue obviamente llevado a un vivero y en un vivero fue puesta en una maceta. Ustedes comprenden. Entonces dice, supuestamente eso está arrancando y no está en Akub, quiere decir que no tiene un agujero hecho, en el sentido que un agujero es porque está conectado con la tierra. Entonces dice, no estaría prohibido, estaría eximido de hacerlo eso en Shabbat, pero está prohibido por Shibut. O sea, son las cosas que están prohibidas por Shibut. Arrancar una planta que crece en una maceta que no tiene un agujero. O, dice, Shetiltel Bakarmelit, o que lleva una carga o lleva algo consigo en el Carmelit. Quiere decir, Isur Tiltul Bakarmelit también significa algo por Shubut. O sea, el Carmelit es eventualmente el espacio público dictaminado por los rabinos, como son temas que hemos pasado hace ya más de 20 capítulos atrás, por eso no quisiéramos volver, pero en caso de que esto surja como duda, por supuesto que vamos a atender las dudas y vamos a responder a las preguntas en la próxima clase, de manera tal que si alguien tiene dudas y si no, por supuesto lo pueden consultar en los libros que Baruch Hashem hemos editado en español de la obra más importante de Alajá que se ha editado en los últimos años, las últimas décadas, que se llama Penine Alajá. Entonces ustedes van a poder encontrar allí en internet los libros del Rab Eliezer Melamed. Ahora van a tener la dirección seguramente que siempre, querido Morey Yosef,
sube para ayudar a toda la gente. Eventualmente, entonces ustedes van a poder entrar allí y el libro de Shabbat tiene 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2. Y ahí van a poder ver cómo se explayan las leyes de Shabbat y ahí van a tener una guía maravillosa para estudiar y para poder entender mucho de lo que el Rambam nos está hablando en el día de hoy. Se lo sugiero simplemente no para quitarnos nosotros la responsabilidad, sino que se lo sugiero para que tengamos la posibilidad de incrementar nuestra capacidad de estudio y que podamos también traer la pregunta en la clase sobre el texto que se puede obviamente leer. Ustedes tienen acceso por internet. Ahí va a tener Trinea Alajá en español, Trinea Alajá en español, y allí ustedes tienen, hasta hoy hemos editado 10 libros de la colección del Rad Melach, entre ellos Pesach, Yamim Noraim, Hanukkah y Purim, Rosh Chodesh, Lag BaOmer, los ayunos. Hemos editado también Shabbat, por supuesto. Hemos editado Shabbat tomo 1 y tomo 2. Hemos editado Tefilá, un hermosísimo libro de Alajá sobre la Tefilá general. Y hay otro libro en particular para las señoras o señoritas, que es Tefilat Nashim. Y el último que todavía no salió a la imprenta, está por salir, que es el que ha sido ya subido al internet, que se llama Berajot. Nada más y nada menos que todo lo que representa las bendiciones que tenemos que decir durante el día sobre cada uno de los alimentos o elementos que tenemos a mano. Quiere decir, hoy por hoy, Baruch Hashem, tenemos todo al alcance. El Rambam no está en español, lamentablemente, y lo que hay no son muy buenos trabajos y traducciones, y por eso estamos tratando de enseñarlo desde una perspectiva un poquitito más amplia. Pero por supuesto que se pueden todos ayudar con ese elemento fundamental que es el libro del Rad Melamed Peniné Alajá, y ahí tienen ustedes todos, eventualmente, un acceso desde vuestra computadora y lo pueden imprimir también, no hay ningún problema. Nosotros cada semana en nuestro Dargeno Am, desde hace ya muchos años, venimos editando siempre a la Jot de Shabbat y a la Jot de Tefila, precisamente para que la gente tenga algo en Shabbat de lo que leer y de lo que nutrirse. Bien, no paso el aviso obviamente porque no le decimos que lo compren, pero sí lo importante es que tengan un libro para leer, que eso creo es la referencia mejor y como docente tengo la obligación de decirlo. Decía entonces que un niño que hizo una tarea en Shabbat por Shebut, por ejemplo, arrancó una planta de una maceta no perforada abajo, o que transportó algo en el Carmelit, ahí van a poder buscar en todos los que se son los espacios, quiere decir las Rashuyot, entonces los dominios, dominio público, dominio privado, vamos a tener 2 espacios más, uno llamado Makom Patur, el lugar exento, y el otro se llama Carmelit, que es el espacio abierto, el espacio público dictaminado por los rabinos. En este caso dice, en Beidin Metzudim de Afrisho. El Betadín dice, no está obligado a evitar que lo haga. Quiere decir, porque el niño en general no tiene que ser advertido por el Betadín, porque el niño todavía no tiene gran conciencia, pero usted como padre o yo como papá, tengo que advertirle a él y separarlo de esa acción para educarlo dentro de un ámbito de la Kedushá, de la santidad, así nos dicen los comentaristas del Rambam. Y esto es siempre y cuando el niño lo haga por iniciativa propia, pero está prohibido. Y esto es muy importante que lo entendamos todos también, porque ya tenemos hijos y los que vamos a tener, los que tenemos nietos eventualmente. Lo que está prohibido también es acostumbrar al niño a hacer Hilul Shabbat, inclusive en aquellas cosas que son con Shibut. Y quiere decir que no le puedo pedir a un niño, si me olvidé de prender una luz, que él me la prenda. No es una buena enseñanza, ni siquiera para poder salir de la premia, ¿verdad? Y por supuesto que si eso está prohibido, las cosas de Shvut, que son mucho más leves, porque las han ordenado los sabios, eventualmente, y podríamos llegar a lejaquel, quiere decir a alivianar, mejor no tomar a los niños
como nuestros cautivos para que hagan algo que nosotros hemos pasado por alto. Ahora bien, Vejen y Minijo Aviv dice, y si su padre le permite actuar de esta manera, entonces Emme Majin Beyato. Quiere decir, no se le llama la atención, no se le advierte al padre que ha dejado a su hijo, obviamente, actuar de manera tan displicente. ¿Sí? Quiere decir, en realidad, se trata, por sobre todas las cosas, de ser contemplativo. Yo quiero que lo entiendan, por supuesto, ¿no? Muy bien. La halajá número 12 nos dice, los sabios prohibieron letaltel, quiere decir transportar, mikzat de barim be Shabbat, quiere decir, en el día de Shabbat, prohibieron, obviamente, llevar ciertos objetos en Shabbat, que derech shehu ose bajor, de la misma manera que uno los transporta durante la semana. Muy importante también tener en cuenta esto. La pregunta de Rambam es, ¿por qué se instituyó esta prohibición? Dijeron los sabios, Umá, dicen los sabios, si los profetas, que son los que establecieron el camino de la halajá, de Sukkah en el pueblo de Israel, o sea, los profetas no vienen solamente a establecer la profecía, la palabra de Dios. Ellos vienen, obviamente, a enseñarnos cómo cumplir la palabra de Dios. Y por eso, cuando empezamos este capítulo, citamos aquellas cosas que se deben evitar de hacer en Shabbat, por el kabod de Shabbat. Y decíamos que los sefaradim, antes de hacer el kiddush de Shabbat, después de decir Mizmor de David, Hashem Roílo Echsam, Binodeshe Yavitzien, y en Alemi, decimos lo que dice el profeta Yeshaya. Im tashir mi Shabbat ragleja, quiere decir, si yo dejo que mis pies no hagan lo de costumbre en Shabbat, asut chafatzeja beyom kodeshi, hacer tus deseos en el día de mi santidad. Asut chafatzeja quiere decir todo aquello que yo veo con deseos de hacer durante la semana. Bekarata, la Shabbat oneg, habrás de llamar el día de Shabbat como día de placer. Dikdosh Hashem mechubat, para el santo Dios que es honrado. Entonces, allí de Jibadato me azot de la queja. Lo honrarás de hacer tus caminos, quiere decir, el camino significa salir de los ámbitos del Shabbat. ¿Sí? Y dabar, de hablar palabras en un lenguaje casi de día de semana, porque en Shabbat tengo que utilizar un lenguaje. Todo eso se aprende de boca de quién? Del profeta Yeshaya. ¿Me entienden? El mundo sefaradí rescató esos pesukim y lo agregan en el momento del kiddush, de manera tal que no solamente digamos Bore Peria Gefen, sino que podamos agregar una dimensión adicional al tema del kiddush, que es, bueno, recordar algunos pesukim. Dice Rambam entonces, ¿por qué se instituyó esta prohibición de cargar, transportar ciertos objetos en Shabbat como se lo hace durante la semana? Dice Rambam, si los profetas advirtieron que la manera en que una persona camina en Shabbat no debe parecerse, estaba explicando, a la que camina durante la semana, y de manera similar, dice Rambam, la conversación de uno en el Shabbat no debe parecerse a la conversación de uno durante el día de la semana, como está escrito, así nos dijo, ¿no? Absteniéndose de hablar sobre asuntos mundanos, seguramente la manera en que uno lleva a cabo el Shabbat no debe parecerse a la manera en que se lleva a cabo durante la semana. Quiere decir que la persona no puede, mamash, el titul de transportar cosas en Shabbat no puede ser como el transportar las cosas en Hol. ¿Para qué? Para que no sea el Shabbat como un día de semana más, como un día de Hol. Entonces, de esta manera, dice, nadie considerará el día de reposo como un día de semana ordinario y levantará y reparará artículos, llevándolos de una habitación a otra o de una casa a otra,
o dejará de lado las piedras y cosas por el estilo. ¿Qué quiere decir? Si bien puedo transportar una mesa de una pieza a la otra, no puedo hacer un traslado de muebles, no puedo hacer una mudanza en el mismo día de Shabbat. Por lo tanto, hay que tener cuidado, dice, no, y fundamentalmente dice, o le hacía abanim, quiere decir ocultar piedras, por ejemplo. She'u batel beyoshev bebeito beyivakesh davar shitasek bo. Porque dice, en realidad, dice, estas restricciones, ¿por qué son necesarias? Porque dado que la persona está inactiva y está sentada en su casa, es probable, atención, que busque algo en que ocuparse. Benitzá, Shelo Shabbat. Y entonces se encuentra eventualmente que no está haciendo el Shabbat Kodesh. Quiere decir que no está descansando como lo debe. Y por lo tanto, Batal Atam Sheneimar Batorah, de Ma'an Yanuach. Y por eso dice, se habrá de anular el sentido de la Torah, donde nos dice, a fin de que descanses tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu animal, etc. Entonces el concepto es fundamentalmente que ninguna de las tareas de hol o transportar cosas deben hacerse en Shabbat, solamente lo estrictamente necesario. O sea, si nosotros hoy en día tenemos la posibilidad aquí en Eretz Israel de poder transportar cosas en Shabbat, porque tenemos todas las ciudades, están con lo que establece el Aruv, quiere decir, todas las ciudades tienen un escenario común que permite comunicar el recinto privado con el recinto público, y por eso aquí en Israel sí se puede transportar. Pero si alguno de ustedes vive en la diáspora, en Shabbat no se puede transportar absolutamente nada. Quiere decir, ni siquiera un pañuelo en el bolsillo del saco o de lo que fuera, del bolsillo del chaleco. Por supuesto que las mujeres no pueden salir con carteras, ni siquiera con anteojos de sol, ni siquiera con a veces unas pulseras que ya no son decorativas, mucho menos ni que hablar con las llaves de la casa. Todo eso se llama tiltul. Ahora, imaginen ustedes que nosotros aquí, en Eretz Israel, sí podemos transportar, pero el hecho de transportar no significa de que yo lleve un manojo de 50 llaves en mi bolsillo, porque eso ya me está haciendo como si fuera, si yo salgo en la semana y llevo todas esas llaves, pero yo ¿qué necesito en las llaves? Necesito las llaves de la puerta de la entrada de mi casa, no más. Por supuesto que puedo llevar un pañuelo, desde ya que sí. Desde ya que puedo llevar un libro, si necesito, puedo llevar el talí. Así ustedes van a encontrar también aquí, en Eretz Israel, que muchas personas prefieren llevar el talí puesto. No porque no confían en el Eruv, sino que en última instancia quieren, obviamente, lejavet el Shabbat, quieren honrar mucho más el Shabbat. Mucho más dice, Be'od, dice Rambam, que sheyevaker liyetaltel kelim shemelachtam leisur. Dice, cuando una persona busca y carga artículos que se utilizan para una acción prohibida, dice, si yo utilizo o transporto algunas cosas que podrían ser para un uso prohibido, decido movilizar algunas pinzas, algún martillo, algún destornillador. O sea, cosas que realmente sé que no los debo usar, pero que en última instancia, bueno, lo voy a transportar y puede ser, dice, que los use. Y entonces dice, Yaboli de Melajá, entonces estará motivado para realizar un trabajo prohibido. O sea que también es una advertencia que la persona no haga un uso abusivo de todo lo que tiene permitido en Shabbat, porque al final de cuentas, cuando toca algo, eventualmente puede darse cuenta de que eso lo lleva a una transgresión. Estamos hablando de, cerrando ya el capítulo 24, que nos habla fundamentalmente de cómo preservar el kavod del Shabbat, la dignidad del Shabbat. No estamos hablando aquí de tareas prohibidas, pero sí estamos hablando de cosas que nos pueden llevar a hacer cosas que están prohibidas. Termina el Rambam diciéndonos, Be'od,
Dice, más aún, otra razón para esta prohibición, ¿cuál es? Dice, porque hay, hay personas en el pueblo de Israel que no son Baaleo Manuel, que no son artesanas, de la Betelín Koliemehem, que siempre están ociosas. O sea, se encuentran a veces, decía el Rambam, se encuentran personas que son Baaleo Manuel, son personas artesanas que tienen trabajos, orfebres, carpinteros, zapateros, etcétera, herreros, pero hay otros que Orjim Batel. Orjim Batel quiere decir que están ociosos. Entonces dice que con la Tayalim. ¿Quiénes son los Tayalim? Dice los Tayalim son hombres que tienen un buen pasar. Quiere decir, Tayalim son personas que se dedican al paseo hoy en día, ¿no? Tiul es paseo. Pero Tayalim en el lenguaje del Rambam son personas que tienen un buen pasar económico, que no trabajan o que son comerciantes en realidad y que no tienen que, obviamente, esforzarse tanto. Y también están aquellos, lo llama el Rambam, que son Yoshve HaKeranot. ¿Quiénes son Yoshve HaKeranot? Son aquellos que están sentados en las esquinas de los mercados. O sea, Yoshve HaKeranot serían aquellas personas, obviamente, que se paran en las esquinas o que se sientan en las esquinas de los mercados y que no realizan ninguna tarea. Entonces, dice, estas personas, obviamente, nunca realizan un trabajo. Nada, absolutamente ningún trabajo. Y entonces dice el Rambam, y si se les permitiera caminar, si se les permitiera hablar o cargar como los restantes días, entonces Nimtza Shelo Shabbat Shevita Anikieret. Quiere decir, entonces si esta gente se les permitiría hablar o hacer o cargar cosas, entonces obviamente el cese de actividad en el Shabbat de ellos no sería discernible. Por lo tanto, dice Rambam, nuestros sabios instruyeron abstenerse de tales actividades. Abstenerse de tales actividades, dice el Rambam, y esto es muy importante, abstenerse de tales actividades para el cese de tales actividades que es de aplicación universal. Entonces, Shabbat lejol adam. Porque entonces aquí no hace diferencia entre los ociosos y los que trabajan, en los que son artesanos o orfebres y los que no hacen nunca nada. Al contrario, dice, la regla es todo, es universal. Y termina el Rambam diciendo, estas son las razones de las restricciones contra el transporte de objetos, dice el Rambam. Dice, y solamente la persona puede llevar, transportar en Shabbat, la excepción de cosas, eventualmente, que puede llegar a necesitar, como lo habrá de explicar más adelante, dice el Rambam. Y de esta forma, entonces, terminamos nosotros eh, este capítulo 24, en donde obviamente llegamos a entender que preservar el Shabbat no pasa tan solo por una actitud o por una condición de no hacer nada, sino precisamente de poder comprender todo cuanto puedo hacer y que es honrar el Shabbat. Muy bien, honrarlo y dignificarlo. Capítulo 25 de Rambam. Les recuerdo que este tema de Shabbat contiene 30 capítulos. O sea que es un tema extenso, obviamente además de intenso, en donde, vuelvo a repetirles, todo el mundo puede llegar a tener una visión de la halajá cotidiana del maravilloso libro llamado Peniné Halajá, que está por supuesto también en internet para que nosotros somos los editores en español, tenemos ese mérito, insisto, en donde van a encontrar eventualmente todo ese escenario fundamental. Por ejemplo, para los que quieran tener el libro tiene este formato, este por ejemplo es de Shabbat 1 y este es el libro de Shabbat 2.
Por ejemplo, el tema que viene ahora a ser enseñado aquí en el capítulo 25 habla de un tema muy importante, que se llama Muktzeh. Entonces, el Muktzeh es el capítulo 23, aquí en el Rab Melamed, que está en el tomo 2, obviamente, y entonces todo el tema del Muktzeh es un tema muy importante y empieza ahora a explicarse en las primeras 11 alajot del capítulo 25. Así que, bienvenidos otra vez para esta última parte de nuestro estudio del día de hoy. Dice Rambam en la primera alajá: hay utensilios que se usan para fines permitidos, es decir, un utensilio que se puede usar en el día de Shabbat para el mismo propósito en el que se usa durante la semana. Por ejemplo, dice Rambam, una taza para beber, kos lishtotbo, o también un plato para comer o una fuente, o un cuchillo para cortar con él la carne o el pan, o también un hacha, o mejor dicho, un martillo. Vamos a utilizar aquí porque el cardón es un hacha, y en este caso estamos hablando porque el hacha es un garzén, y saben para qué lo dice, que se puede utilizar para abrir, para romper nueces y similares. Por eso decimos que el cardón, o sea, romper una nuez con un hacha es un poco difícil, pero hoy en día, si no tenemos un rompenueces, uno puede tomar en Shabbat un martillo, a pesar de que el martillo es un kli shemelachto leisur, no es un utensilio que se permite usar, ¿de acuerdo? Pero veamos que después sí se puede utilizar en esas condiciones. Bien, entonces, utensilios que se pueden usar para fines permitidos, nos dice el Rambam, y obviamente entonces que se pueden usar el día de Shabbat para el mismo propósito que se usan durante la semana, por ejemplo, una taza para beber, un plato para comer, un cuchillo para cortar carne o pan, o un martillo, diríamos, para romper nueces y similares. ¿Sí? Así lo dice por lo menos en otras copias del Mishneh Torah, y por eso reemplazo la palabra hacha, con vuestro permiso, por la palabra martillo. También dice Rambam la segunda alajá, y es cliché me la actualizo. Ahora, hay utensilios que se usan con propósitos prohibidos. Es decir, un utensilio que está prohibido usar en el día de reposo con el mismo propósito que se usa ordinariamente en el día común. Por ejemplo, un molinillo, quiere decir machteshet, molinillo, machteshet quiere decir algo que se utiliza para moler, ¿sí? O un molino o similares, porque está prohibido aplastar o moler en el día de reposo. Quiere decir que no puedo hacer ningún tipo de molienda en el día de Shabbat. Entonces, eso es un keli que está prohibido ser utilizado. Entonces tenemos keli shemelachto leheter, un utensilio cuyo para fines permitidos, y hay keli shemelachto leisur, y hay utensilios que se usan con propósitos prohibidos. Estamos hablando aquí de elementos de la cocina en general, ¿verdad? Como el cocinar está prohibido. Ahora bien, nos dice el Rambam, Kol keli shemelachto leheter, todos los utensilios utilizados para los fines permitidos pueden, obviamente, leheter, pueden llevarse en Shabbat, ya sea de madera, barro, piedra o metal. Pueden ser movidos por el bien del utensilio, por el uso del lugar que ocupa o para usarlo con un propósito que está permitido. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Rambam? Bueno, explicamos. Todo utensilio utilizado con fines permitidos, sea que fuera de madera, o de cerámica, o de piedra, o de metal, está permitido transportarlo en Shabbat, ya sea Bishvil Atzmo Shel Kli, ya sea para preservar ese utensilio. Preservarlo quiere decir que no sea robado, o eventualmente, vamos a estudiar más adelante, que no sufra un daño. ¿Sí? Vein lechores me como,
O tal vez yo necesito el lugar que está ocupando ese utensilio para que yo pueda utilizar el lugar que ese utensilio está depositado. ¿Está bien? Una fuente, o lo que fuera, etcétera, o algo que está permitido y puedo desalojarlo de su lugar. ¿Ven? Lechores Jufó. También puedo necesitar eso para utilizar el mismo kelí, utensilio. Ahora bien, dice Rambam, por el contrario, todos los utensilios utilizados para fines prohibidos, ya sean de madera, cerámica, piedra o metal, se pueden mover en Shabbat con ciertas restricciones. ¿Qué quiere decir? Ya sea por la necesidad misma del utensilio, puede ser movido, o por el lugar que él ocupa, o bien para usarlo para un propósito que esté permitido. Ahora bien, Bishvil Atzmo Shel Kli Asur, pero utilizarlo para moverlo para la utilidad misma del Keli, que no sea robado, etcétera, o que no sufra daños, eso ya queda completamente prohibido. ¿Sí? Enseguida vamos a ver de qué se trata cada ejemplo. Estamos tratando de hablar en general. Pregunta al Rambam, Keitzad. Ahora nos va a explicar qué está implícito en todo esto. Dice, uno puede mover una que hará una fuente o un tazón de madera, le holba para comer, o sentarse en el lugar que esa fuente estaba ocupando, o para que no fuese robada. Y esto es, obviamente, se extiende la expresión por el bien del utensilio mismo. ¿Está bien? O sea, para que no sea robado es por el bien del utensilio mismo y por supuesto de su dueño. Dice Rambam, Vejen, intiltel otamina jamás. Del mismo modo, un utensilio se puede sacar del sol para que no se reseque y por supuesto se rompa. O mina que llamin, o tal vez se puede sacar porque temor a que se moje con las lluvias para que no se sature, no se hinche, no se eche a perder con el agua eventualmente y se vaya a deteriorar. Todo esto es bishvil atzmo. Todo esto es a causa del utensilio en sí, por el bien del utensilio, y todo esto está permitido, ya que las tareas realizadas con este utensilio son tareas permitidas. ¿Para qué utilizo la fuente? La fuente la utilizo para poner comida. Y entonces, obviamente, todo eso está permitido. ¿No es cierto? El Rambam no nos va a hablar de teléfonos celulares, pero vamos a llegar a los teléfonos celulares también. Por ahora estamos estudiando todo lo que está permitido tocar. En algún momento lo que quede prohibido tocar se va a llamar muktzeh. Todo aquello que no puedo tocar, ¿verdad? Muy bien. Dice Rambam, del mismo modo, uno puede mover un molino o un molinillo. También se puede mover el molino, obviamente, y el molinillo, ¿sí? El rejaim o machteshet, también lo dice el Rambam. O también le shaver alea y gozin, o sea, puedo utilizar un molillo o algo que pueda ayudarme, machteshet, algo que pueda romper eventualmente las nueces, si quiero comer nueces. O bien, puedo también utilizar otro metaltel uva rejaim o machteshet de shaber alea y gozin o la alota alea la mitad. Quiere decir que la persona puede utilizar el machteshet o el molinillo o el molino. En realidad, lo que está hablando son utensilios que se utilizan para un propósito prohibido, como dijo en la halajá segunda, pero si necesito abrir la nuez, eventualmente puedo romperla con un martillo. ¿Sí? El lector es bufón. Quiere decir que estoy utilizándolo porque obviamente lo estoy utilizando en sí mismo. O le bien toma, o para quiero ocupar el martillo ese, me está ocupando una silla que olvidé sacarlo antes de Shabbat. Y yo necesito una silla para sentarme o para sentar a un invitado. Entonces dice el Rambam, Abaleinome taltelá que de Shelot y Shaber, pero no puedo, obviamente, no puedo moverlo para que no se rompa,
o para que no sea robado o algo similar. Quiere decir que hay casos que lo puedo utilizar y hay casos en los cuales no lo puedo movilizar. La halajá número 6 nos dice Rambam, Mejor she'eino keli, todo lo que no sea un utensilio. Por ejemplo, piedras, dinero, janim, varillas, porot, vigas de madera, bejayot sebaem y cosas similares. El Rambam, por supuesto, dice que puede ser que no se las movilice para nada, pero que necesite el lugar que están ocupando. En este caso, dice, también se prohíbe, obviamente, transportar piedras y monedas y varillas y vigas de madera azul a Taltelán. No se las puede transportar. Eben Yedolá o Jorá Geruná. Si se trata de una piedra grande o de una viga de madera muy grande, a pesar de que requiera 10 personas para que la transporten, entonces dice el Rambam, si se considera que esa viga de madera o esa piedra tan grande requiere, o si se considera un utensilio, en este caso se considera un utensilio, es una persona que necesita esa piedra o esa tabla, eventualmente, ¿no es cierto? Y la necesita, la puede movilizar en el día de Shabbat. Si tiene la consideración de un Kelí. Puede llevarse, puede transportarse. Ahora vean ustedes cuál es la proyección que hace el Rambam. Daltot Abayit, las puertas de una casa, a pesar de que se consideran utensilios, no han sido preparadas para su transporte. Quiere decir, no se pueden transportar en Shabbat. Por lo tanto, si de repente tengo invitados en casa, alguien abrió la puerta estaba floja, y de repente la puerta se sale de su lugar, si se desarmaron a filo de Shabbat, hay que dejarlas en su lugar y no se las puede transportar. Lo mismo pasa, dice, Eafar Beajol Beamet, todo lo que es tierra, arena y también un cadáver, eventualmente, quiere decir, todo depende en qué condiciones ha pasado todo eso. Él necesita también comando, no se las puede mover de su lugar. Hay consideraciones especiales con respecto a un difunto, eventualmente, depende del tiempo, depende del calor, depende de distintas circunstancias que pueden llegar a lo aleno descomponer esa realidad. Entonces dice, Uben Shemona Jai, dice, y eventualmente un bebé nacido en el 8º mes, dice, se lo considera también una piedra y está prohibido transportarlo, está prohibido moverlo. Entonces, ¿qué consideraba el Rambam en ese momento? Miren ustedes lo que era la medicina de entonces. ¿No es cierto? El Rambam era un eximio médico, pero ya se sabía a veces que el niño nacido después de solo 8 meses no era siempre un feto viable. Por lo tanto, dice, incluso mientras vive, obviamente, estaría prohibido transportarlo en el día de Shabbat. Porque dice, es tan poco probable que una criatura 8 mesina pueda seguir con vida. El Rambam decía eso. Ahora bien, en la Gemara de Shabbat es importante saber. Ahora estamos estudiando el Daf Yomi de Shabbat, todavía falta para llegar en la hoja 135. Allí las Tosafot afirman que esta decisión del Rambam ya no se sigue, ya que en la actualidad es imposible determinar exactamente cuándo se concibió un niño. Están hablando las Tosafot, son los herederos de su abuelo y maestro llamado Rashi, y eventualmente están hablando en el siglo XII, siglo XIII, donde todavía dice, no se puede saber bien lo que es un 8 mesino,
porque no se puede determinar cuándo se concibió un niño. Por lo tanto, no podemos estar seguros, dicen las Tosafot en la Gemara de Shabbat, que la madre estuvo embarazada cuánto tiempo. Además, los avances en la tecnología médica nos han permitido salvar la vida de muchos bebés, dicen los comentaristas ya más modernos, que seguramente no habían sobrevivido en generaciones anteriores. En la actualidad es una mitzvah, dicen ya los juristas de las últimas generaciones, es una mitzvah intentar salvar las vidas de todos los bebés prematuros, incluso si hacerlo implica realizar un trabajo de parto prohibido en el día de reposo. Entonces, lo que quiero que vean, lo apasionante de todo este estudio, es, por un lado, cómo tenemos la halajá de un autor genial como el Rambam. Obviamente, está hablando de pleno siglo XII. 1135 nace, 1204 muere. Allí es uno de los que componen los libros de halajá más importantes, pero aparte también libros de medicina. Y entonces en aquella época, un ochomecino ya no se luchaba por él, porque sabían que era inviable. Las Tosafot, 200 años después, eventualmente están planteando de que todavía no se puede discutir bien cuándo fue el embarazo real de la madre. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible por salvarlo. Y ya los juristas del siglo XVI en adelante, a partir del Shulchan Aruch de Marán y Yosef Karo, ya nos están diciendo que hay que salvar la vida de un bebé prematuro, cueste lo que cueste. Bien, bueno, muy bien. Aquí llegamos entonces a la sexta alajá, en este lunes en el cual estudiamos el Nishmata, Jotim aquí Regina Marta Bandil Mister, Nishmata Segura Yitzhak Jaim. Agradecerles a todos los que están aquí, de cerca y de lejos también, a un querido amigo, queridísimo amigo, que es Nito Suárez. Padre Yorujú les envíe su Nejamá también a ellos. Y un gran abrazo virtual desde aquí, desde Israel, y a todos los que se van sumando de lejos y de cerca. Es un verdadero placer que podamos estudiar el Rambam una vez a la semana. Desde Hashem, esperemos encontrarnos la semana próxima y seguir avanzando con las leyes de Moshe. Insisto, la van a encontrar en internet. Van a entrar en la obra llamada Peninei Alajá, si lo pueden ver, Peninei Alajá. El Rab es Eliezer Melamed. Van a ver Peninei Alajá, y allí ustedes van a ver en español, lo primero que aparece somos nosotros. Y allí tienen los libros de Alajá del Rab Melamed en español, aquellos que hemos editado hasta el día de hoy. Absolutamente gratis. Entonces allí, si quieren estudiar, pueden entrar en el capítulo 23 de Shabbat y ya tienen allí lo que es el Muktzeh. Entonces vamos a poder utilizar un doble recurso, estudiar el Rambam y poder comprender la halajá contemporánea. Y de última instancia vamos a ver cómo los caminos se cruzan. No se anula lo anterior sirve como base, como sustento, así como todo el Rambam sirvió de base y sustento a Marán y Yosef Karo para escribir el Shulchan Aruch. Querida gente, bienvenidos. Bruchim Habayim, Shavua Tov, Besorot Tovot, Refuah Shlema. Para los que necesitan tener Refuah Shlema, que tengamos Besorot Tovot fundamentalmente en todo el mundo y que este periodo del COVID-19 llegue a su fin y podamos volver a reencontrarnos con las personas que queremos, que están en la distancia, y fundamentalmente que podamos vivir nuevamente una vida natural de comunidad aquí en Israel. Shavua Tov. Muchas gracias a todos. Bienvenidos.